Hola, buenas noches. Bienvenidos a este Sociocast educativo. El día de hoy nos acompañan tres grandes compañeros y educadores, Verónica Díaz, Nadia Angulo, Oliva Rendón, y tenemos un invitado especial, el abogado e ingeniero agrónomo Adriano Aguirre. Él nos va a contar su perspectiva sobre el tema, la temática que vamos a tocar el día de hoy, ya que fue educador en, en una comuna. Bienvenidos todos, muchachos. Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, el día de hoy nuestra temática gira en torno a un tema fundamental que es que nos permitiría comprender la realidad educativa del Ecuador mucho mejor. Vamos a hablar acerca del capital cultural y su relación con las desigualdades educativas en este. A menudo nosotros creemos que el éxito escolar depende únicamente del esfuerzo individual. Sin embargo, esta idea se queda corta cuando observamos que no todos los estudiantes parten desde el mismo punto. Algunos llegan al aula con ventajas invisibles que influyen directamente en su desempeño. Desde la sociología, Pierre Bourdieu nos ofrece una clave poderosa para entender esto. Nos dice que el capital cultural puede manifestarse de tres formas: incorporado, objetivado e institucionalizado. En términos simples, el capital cultural incluye la forma en que hablamos, pensamos, nos expresamos y cómo nos relacionamos nosotros con el conocimiento. Aquí surge el problema precisamente. Este capital no está distribuido de manera equitativa, como todos sabemos, mientras que algunos estudiantes traen consigo experiencias y códigos que coinciden con lo que la escuela valora, otros deben adaptarse a un sistema que no fue diseñado para ellos. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Y ahí justamente, Marquito, es donde empieza la desigualdad educativa, que la entendemos como diferencias en el acceso, la permanencia y la calidad de educación. Estas brechas no surgen por casualidad, sino que responden a condiciones sociales, económicas, culturales y territoriales, que marcan de forma desigual las oportunidades de los estudiantes. Y este es justamente uno de los temas que tratamos hoy, brechas de rural versus urbano. Porque no es lo mismo estudiar en una zona urbana, con acceso a Internet, libros y acompañamiento en casa, que hacerlo en un contexto vulnerable, donde incluso continuar la escuela representa un desafío. Aquí aparece una pregunta. ¿La escuela realmente compensa estas desigualdades o las reproduce? Seamos honestos, compañeros. En muchos casos, la escuela no ha logrado cerrar estas brechas, más bien las hace visibles y a veces incluso las refuerza. En el caso ecuatoriano, una de las expresiones más evidentes de esta desigualdad es la brecha rural y lo urbano, junto con las diferencias ligadas a la condición socioeconómicas, la pertinencia étnica y el acceso a recursos educativos. Jean-Pierre Bourdieu nos ayuda a comprender que no todos los nos ayuda a comprender que no todos los estudiantes llegan a la escuela con las mismas herramientas, hábitos ni formas de relacionarse con el aprendizaje, y con frecuencia la institución no valora. Por eso, hablar de equidad no significa tratar a todos por igual, sino reconocer que los estudiantes viven realidades distintas y que una educación más justa debe responder a una diversidad de manera crítica, inclusiva y transformadora. Exactamente, muy bien, Vero. Yo particularmente, eh, si hablamos de la pandemia, ahí es donde realmente se pudo marcar la tremenda brecha que hubo entre los estudiantes que sí podían conectarse y los estudiantes que no. Aquí, más que todo en las ciudades, más del 70% de esos hogares tenía el internet, podía conectarse a las clases. En cambio, en las zonas rurales no llegaba ni al 40%. Entonces, ¿qué es lo que sucedía aquí? Algunos estudiantes se podían conectar, la mayoría era por Zoom, conectaban, interactuaban, aprendían de una manera diferente, pero lo hacían de forma directa. Pero otros dependían de cosas impresas porque hubo también un tiempo que los estudiantes recibían por tiempos un material por parte del profesor vía WhatsApp. Y ellos tenían que por sus propios medios ponerse a entender, a repasar y buscar la manera para poder presentar los trabajos a sí mismo por vía WhatsApp. Entonces, sabemos que con esta, o este comentario, perdón,
no es lo mismo. Y ahí ya está marcada una diferencia enorme porque no tienen las mismas oportunidades. Y aquí es donde entra Pierre, porque él nos dice que el éxito escolar no solo depende del esfuerzo de los estudiantes, sino también de un capital cultural. ¿A qué me refiero? Los recursos que tengan, el entorno que los chicos estén y el acceso obviamente a todas las herramientas como la tecnología, sin dejar a un lado el apoyo que debe ser constante en casa. Exactamente, Bolo. Entonces, claro, como tú lo mencionas, los estudiantes de zonas urbanas mayormente pues ya tenían estas ventajas y siguieron avanzando, mientras que los estudiantes de zonas rurales pues quedaron en desventaja desde el inicio precisamente. Y esto conecta mucho con lo que Paulo Freire nos dice, ¿no? La educación puede liberar o también puede reproducir estas desigualdades y perpetuarlas en el peor de los casos. Así que la pregunta incómoda aquí es, ¿estamos realmente usando la educación para cerrar brechas o simplemente estamos confirmando que tenían la ventaja desde el principio? Para responder esta pregunta me gustaría escuchar a nuestro invitado. Adriano, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Tomando las palabras de Verónica y de Bolívar, totalmente de acuerdo. Las brechas invisibles y sobre todo seguimos hablando ya más casi 6 años de la pandemia y seguimos viendo las mismas brechas en la área rural, debido a que la pandemia evidenció y fue un claro ejemplo la desigualdad y las brechas invisibles de los recursos que debe todo joven niño debe tener al momento de estudiar, sea fiscal o particular. Lamentablemente, hoy por hoy, decirle a alguien, me estoy refiriendo en el área urbana, en el campo, en las comunas, a alguien que madruga a trabajar, luego a luchar con el Internet, que se esfuerce más, es casi un insulto, debido a que dicha persona, dicho joven, ya está esforzándose el triple. Madruga, va a la escuela o colegio y de ahí hacer las tareas con un Internet muy paupérrimo. Eh, es solo para mantenerse de pie ya es cosa de admirarlo. Debido a que lamentablemente no se elige dónde nacer ni qué recurso tener, como niño, como joven. No vamos a reprochar a los padres tampoco, no. Que tu futuro dependa de que si en tu barrio llega el internet o que tus padres terminaron el colegio, es la prueba que el sistema no es justo, es hereditario. Eso es lo que pasa hoy en día de esas brechas invisibles, como lo nombró Bolívar. La pandemia fue y seguimos tocando el tema de pandemia y vamos a seguir tocando el tema de pandemia porque lamentablemente el Internet se ve como un lujo, pero no como un derecho. Y hoy verlo como un lujo y no un derecho es un poco insultante hacia el pueblo que lucha día a día. Ujú. Y no hablemos de meritocracia, porque en Ecuador, donde unos nacen con el viento a favor, otros pasan la vida entera remando contra la corriente en un barco que se hace agua. El éxito sin igualdad de oportunidades no es mérito, es el privilegio disfrazado, es una falsa equidad educativa o igualdad en la educación. Eso no existe. Por ejemplo, yo he visto casos en la comuna de San Luis o en Petrillo que niños o jóvenes de edad de 5 a 14 años madrugan al campo, al arroz o al maíz. Después de eso tienen que ir al colegio y después de eso hacer las tareas, pero sin internet es casi nulo seguir oportunidades. Por eso es que algunos jóvenes a la edad de 17, 18 ya desertan y se dedican mente a trabajar en el campo o migrar o emigrar a la ciudad o a irse a otro país. Es lo que puedo aportar en este podcast, Marco B. Te agradecemos mucho, Adriano. La verdad es que tienes unas palabras muy acertadas al respecto. Nadia, buenas noches. Nos gustaría escuchar tu melodiosa voz. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, respecto a lo que acaba de contundentemente compartir Adriano, yo voy a hacerme eco de sus palabras y decir que en efecto la educación no está precisamente cerrando brechas, sino que las está confirmando. No porque los docentes no querramos, sino porque el sistema asume que todos partimos del mismo lugar. Y no es así. Tal y como ya lo hemos discutido, la pandemia lo dejó clarísimo porque no es lo mismo tener internet y apoyo en casa
que depender de guías o de la radio o, por ejemplo, si puedes revisar la clase nuevamente, si puedes acceder a comunicarte con tu profesor, si en realidad el profesor tiene la oportunidad de dar esas tutorías extra que muchas veces le falta a los estudiantes, si existe pues el recurso de la institución para realmente ser un apoyo para la comunidad educativa o no. Entonces, cuando evaluamos a todos por igual, sin considerar el contexto, terminamos premiando a quienes ya tenían ventaja. Y es ahí donde la educación deja de ser equidad y se convierte en un filtro. Pero también está en nosotros cambiar eso desde el habla. ¿Qué opinas, Bolívar? Ya la verdad que es importantísimo de que tengamos en cuenta lo que significa la educación. La educación debería servir para reducir todo tipo de desigualdades, pero lamentablemente termina solo reproduciéndose. O sea, no tiene el real significado esa palabra en el país. Y esto ocurre porque no todos los estudiantes llegan a las escuelas con las mismas oportunidades, ni con el mismo capital cultural que yo supe manifestar anteriormente. Algunos tienen acceso a libros, tecnología, apoyo familiar, mientras otros tienen que matarse, prácticamente tienen que defenderse desde un inicio, como lo dijo el abogado. Si el sistema educativo no reconoce estas diferencias y no ofrece los apoyos que realmente necesitan las personas, los estudiantes, quienes ya desde un principio ya tenían una desventaja. Entonces, aquí viene el desafío. La educación es crear estrategias que permitan de que todos puedan aprender en condiciones justas, más justas y con mayores oportunidades en el desarrollo para tener un excelente futuro como país. Tienes toda la razón, Bolívar. De hecho, pues sí, como pusiste tú de ejemplo, precisamente el tiempo de la pandemia fue una época que dejó salir, ¿no? Que todo este tipo de irregularidades, ¿no? Las puso a la vista de todos y permitió pues hacerlo más notorio y que podamos tener ahora un enfoque que, como mencionó Nadia, pues podríamos usarlo para mejorar y cambiar esta situación. ¿Qué nos dices, Nadia, Pues finalmente, para poder sí, cerrar esto? sí, pues yo pues pienso, ¿no? Que al final el problema no es solo que existan las desigualdades, sino que el sistema educativo muchas veces no está preparado para responder a ellas. Esto es un mundo heterogéneo, entonces pues las necesidades son varias y hay que tener eh, pues la estructura necesaria para poder subsanar esas necesidades. Si realmente queremos que la educación cierre brechas, necesitamos cambiar el enfoque, porque no se trata de enseñar igual a todos, sino de enseñar con equidad. Eso implica adaptar estrategias según el contexto de los estudiantes, incorporar metodologías más flexibles y reconocer que no todos tienen las mismas condiciones para aprender. Y también es clave fortalecer el acceso a recursos básicos, la conectividad, la tecnología, el acompañamiento educativo, entre otras variables, especialmente en zonas rurales, como lo hemos analizado en este podcast. Pero más allá de lo material, necesitamos docentes conscientes de estas realidades, capaces de ajustar sus prácticas y evaluar de manera más justa, porque al final la educación sí puede ser una herramienta de transformación, pero solo si dejamos de ignorar las diferencias y empezamos a trabajar desde ellas. Muy bien dicho, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, estimada Nadia. Muchas gracias a todos por sus valiosos aportes, sobre todo a nuestro invitado, abogado Adriano. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias también a nuestros escuchas. Esperamos que tengan una excelente noche y que hayan disfrutado de este Sociocast educativo. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Muchísimas gracias. Cuídense.